dígale: Señor, en esta noche yo abro mi corazón. Abro mi corazón, Señor. Yo quiero considerar lo que dice tu palabra, Señor. Y quiero, Padre, que al considerar lo que dice tu palabra, Señor, tu palabra traiga una revelación nueva y fresca a mi vida, Señor. En esta noche, Señor, yo abro mi corazón, quito todo estorbo en mi mente. Declaro que todo estorbo es quitado en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pues sí, efectivamente yo conocí al ingeniero Ortega antes de que él fuera cristiano. En el despacho donde yo trabajaba, él y su socio hacían el servicio a la red de computadoras que teníamos ahí. Y así lo conocí. Y un día, cuando él no traía coche para regresarse a su casa, Jan fue a recogerme ahí a la oficina y nos dice el ingeniero: oigan, no los desvío mucho, ¿me pueden dar una aventón ahí cerca de mi casa? Sí, cómo no, ingeniero, vámonos. Y entonces nos subimos al coche, y cuando íbamos en el coche íbamos escuchando una conferencia, y entonces el ingeniero Ortega dice: ¿y eso? ¿Dónde hablan acerca de esas cosas? Digo: no, pues mira, en Trigo y Miel, ahí hablamos acerca de la Biblia y de varias cosas prácticas para nuestra vida y no sé cuánto. Y él iba escuchando eso. Y luego ya cuando llegábamos casi a su casa dice: oigan, la próxima vez que tengan una conferencia como esas, ¿me invitan? Sí, cómo no, ingeniero, sí, cómo no, te vamos a invitar. Y cómo es Dios maravilloso con su obra, que cuando él va acercando a una persona hasta que le conoce, ¿no? Y al poquito tiempo de eso hubo una conferencia de matrimonios. Nosotros lo íbamos a invitar, ya teníamos boleto, y alguien más se nos adelantó y lo invitó a la misma conferencia, y allí él y su esposa conocieron a Cristo. Entonces, fíjense cómo son las cosas, ¿verdad? Es que esa historia nunca se las habíamos platicado, pero bueno, más o menos así ocurrió. Ok, pues hay otra historia acerca de la que vamos a platicar hoy, ¿sí? Si me ponen la primera diapositiva, muchachos. Vamos a hablar el día de hoy acerca de la evidencia histórica de la resurrección. Vamos a la primera, denme la siguiente diapositiva, por favor. Y es que hay algo importante que tenemos nosotros que considerar, ¿sí? Aquí tenemos un pasaje, Efesios 2, del 4 al 6, dice esto: pero Dios es muy compasivo y su amor por nosotros es inmenso. Por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida al resucitar a Cristo. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios al resucitar a Jesucristo. Nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo junto a Él, ¿sí? Por eso es importante que consideremos como un hecho innegable la resurrección de Jesús. Porque en otro pasaje Pablo dice que si Jesús no resucitó, entonces nuestra fe no sirve de nada, ¿sí? Si Cristo no resucitó, lo dice Pablo, vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, entonces nuestros pecados no han sido perdonados, y no es cierto que vamos a tener vida eterna, y no es cierto que va a haber otra vida cuando nuestra vida aquí en la tierra se acabe. Pero les tengo una noticia: Cristo sí resucitó. Y no es una historia, porque mucha gente cree que es una historia la gran patraña que nos hemos creído los cristianos a lo largo de los siglos. Pero quiero decirte algo: muchos historiadores serios coinciden en esto. La resurrección es el suceso histórico más documentado de la historia. Más que la muerte de Julio César, más que la caída de Roma, más que las batallas de Napoleón, la resurrección es el suceso histórico más documentado de la historia. Y vamos a hablar un poco acerca de esto el día de hoy. Denme por favor la próxima diapositiva. Ok, hay un historiador que dice esto: si se pesa cuidadosa e imparcialmente toda la evidencia, es ciertamente justificable, según los cánones de la investigación histórica, llegar a la conclusión de que la tumba en que fue enterrado Jesús estaba realmente vacía la mañana de la primera Pascua, y no se ha descubierto todavía el menor indicio de evidencia, sea en fuentes literarias, epigrafía o arqueología, que desmienta esta afirmación. Así es, amados, ¿sí? Entonces,
La resurrección de Cristo no es una historia que te contaron, es un acontecimiento histórico comprobado, ¿sí? Y nuestra fe y el hecho de que la iglesia cristiana existe el día de hoy, existe debido al poder de Dios que levantó a Jesús de la tumba. Y que ese mismo poder, dice la Biblia, que levantó a Jesús de la tumba, nos va a levantar a ti y a mí también. Por eso es importante, amados. Dale un aplauso a Dios. Hay muchas cosas que sucedieron alrededor de la muerte de Jesús. Y no vamos a entrar en muchos detalles, porque eso es algo que ya en otras ocasiones hemos considerado, ¿sí? Pero algo que sí podemos ver muy claramente en la Biblia es que Jesús, antes de ser crucificado, pasó por 6 juicios, o sea, ni siquiera uno, ¿sí? Pasó por 6 juicios. El primero fue ante el primero fue ante Anás, el segundo ante Caifás, el tercero ante el Sanedrín, el cuarto ante Pilato, el quinto ante Herodes y el sexto otra vez ante Pilato. 3 juicios judíos y 3 procesos romanos. Dices, ¿por qué tanta bronca por una sola persona, no? No vamos a entrar ahorita en muchos detalles, pero tanto a los judíos como a los romanos había, tanto unos como otros tenían intereses en que Jesús muriera. Sin embargo, a pesar de todos los intereses humanos, o por sobre todo los intereses humanos, estaba el plan maestro de Dios para redimirnos a nosotros y para darnos vida, como dice su palabra, juntamente con Cristo. Vamos a ver rápidamente algunas cosas que los religiosos de su tiempo trataron de hacer como medidas de precaución. Algunas eran situaciones culturales y otras eran medidas de precaución que establecieron los propios religiosos para asegurarse de que Jesús se quedara en la tumba, ¿sí? Vamos a la siguiente diapositiva. La precaución número 1 que se tomaron fue el certificado de muerte. Aunque no lo creas, el certificado de muerte no es solamente de nuestros días, sino que se remonta a tiempos muy lejanos. Ahora, cuando los romanos crucificaban a alguien, la realidad es que alguien que era crucificado no había manera de que se salvara de la muerte, o sea, era una muerte segura. Un historiador judío del primer siglo, que se llama Josefo y que es muy conocido, este historiador relata que 3 amigos suyos, después cuando en el año 66 aproximadamente es destruida Jerusalén, 3 amigos suyos fueron crucificados. Cuando él se dio cuenta de esto, él era un hombre muy influyente judío que se había pasado al lado romano. Él fue ante la máxima autoridad romana, ante el jefe del ejército, y le pidió que los bajaran de la cruz. Entonces bajaron de la cruz a estas 3 personas que estaban ahí, 2 y no tenían mucho tiempo de haber sido crucificados, 2 de los cuales murieron, y solamente uno de ellos quedó con vida, y no tenían mucho tiempo de haber sido crucificados. Si a esto le agregamos todo lo que Jesús pasó, los azotes del flagellum romano y todo lo que ya había pasado él anteriormente, era totalmente imposible que alguien bajara de esa cruz con vida. Es el único testimonio histórico que tenemos de alguien que sobrevivió a una crucifixión. Ahora, según las costumbres de la época, cuando José de Arimatea va y pide el cuerpo de Jesús, antes de que le fuera entregado por las autoridades romanas, tenía que extenderse un certificado de muerte, como vimos ahorita. Y ese certificado de muerte consistía en un escrito en donde 4 verdugos romanos certificaban que efectivamente examinaban el cuerpo y certificaban que efectivamente estaba muerto, ¿sí? Entonces, la primera precaución, ¿sí?, fue que existió un certificado de muerte. Segundo, ¿sí?, Jesús fue puesto, como todos hemos escuchado, en una tumba de roca sólida, con una sola entrada. No había manera de acceder por otro lado a esa tumba. Ese era un tipo de tumbas excavadas en la roca
que tenían una entrada entre 1.4 y 1.5 metros de altura, ¿sí? Y los sepulcros en esa época se tallaban, eran tallados en la roca. No todo mundo tenía un sepulcro como ese solamente lo tenían las personas muy ricas porque era muy costoso. A los pobres no los ponían en sepulcros como esos, ¿sí? Pero a los ricos, si eran enterrados, los ricos eran sepulcros muy costosos, entonces solamente los ricos tenían acceso a eso. Imagínense tallar la roca por dentro, pues era una labor titánica. Sí, entonces tenía la abertura del sepulcro era baja y estaba diseñado de tal forma que había una piedra que rodaba y cubría la entrada del sepulcro, y generalmente esa piedra era de forma redonda, se ponía sobre una pendiente y estaba atorada con una cuña, y en el momento que quitaban la cuña, la piedra por su propio peso rodaba hasta la entrada del sepulcro, ¿sí? O sea, les estoy dando más o menos la descripción de lo que sería un sepulcro de ese tiempo. Ok, entonces era un sepulcro de roca sólida, con una piedra enorme enfrente, donde no había manera de entrar ni de salir, así, fácil. Siguiente cosa que sucedió, ¿sí? Los métodos de sepultura de los judíos, ¿sí? ¿Qué era lo que hacían los judíos para sepultar a sus muertos? En el Nuevo Testamento queda claro que la sepultura de Cristo se hizo siguiendo los métodos de los judíos. Entonces, lo que se hacía primero con el cuerpo era, se lavaba el cuerpo muy, muy bien, de una manera muy minuciosa, y después de que el cuerpo se lavaba, se ungía con especias aromáticas. Se ungía con una mezcla de especias aromáticas y mirra. La mirra es una sustancia muy pegajosa, ¿sí? Y había una combinación de especias aromáticas que eran extraídas de diferentes árboles, eran algunas sustancias de madera y otras sustancias aromáticas que se hacían polvo y se mezclaban con la mirra. Entonces el método de sepultura consistía en que, comenzando desde los pies, el cuerpo se iba envolviendo en una tela de lino. Primero el cuerpo era ungido con esas sustancias, y luego el cuerpo se iba envolviendo a partir de los pies con telas, y entre los pliegues de la tela ponían también esa sustancia pegajosa, de tal manera se envolvía primero el cuerpo aquí hasta la parte de las axilas, luego se envolvían los brazos y finalmente con otra tela se envolvía la cabeza. Entonces, como se iba poniendo también esa sustancia entre la tela, una vez que la sustancia se secaba, dicen los que saben acerca de eso, que la mirra se pega tanto a la tela y al cuerpo que prácticamente que es dificilísimo quitársela de encima, ¿sí? Y un testimonio de eso lo tenemos cuando Jesús resucita a Lázaro. Lázaro no se podía quitar las telas esas. Jesús tuvo que decir, desátenlo, ¿verdad? Entonces, era un método muy minucioso, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que sucede, la siguiente precaución que tomaron, ¿sí? Siguiente medida de seguridad. La gran piedra que estaba puesta en la entrada de la tumba. Mateo 27:60 registra eso. No va a aparecer ahí en la pantalla, pero si usted quiere anotarlo, anótelo. Mateo 27:60 registra eso, hablando de José de Arimatea. Y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Marcos 16:14 también habla acerca de la gran piedra. Varios de los evangelios registran esto, que fue puesta en la entrada de la tumba una gran piedra. O sea, si tú ves algo normal, ¿a ti se te hace que esta es una gran bocina? No, yo creo que es algo de tamaño normal, ¿no? Pero a lo mejor esta sí es una gran bocina, ¿no te parece? A lo mejor yo quepo allá adentro, no sé, pero no lo quiero averiguar tampoco, ¿sí? Entonces, hay ciertas expresiones que nos hacen ver. ¿A poco crees que los evangelistas no conocían lo que era una piedra normal que tapaba un sepulcro?
O sea, habían visto muchos sepulcros en su vida, pero los 4 evangelistas registran que la piedra que estaba puesta delante del sepulcro era una piedra de tamaño gigante, ¿sí? Era algo un poco fuera de lo normal. Y lo registran los 4 evangelios, que estaba puesta una gran piedra afuera del sepulcro. Entonces, era una piedra que no era, que excedía el tamaño de las piedras de los sepulcros normales, ¿sí? De hecho, en Marcos 16:4, donde se registra eso, hay un registro o hay una transcripción del Evangelio de Marcos, una transcripción muy antigua que se encuentra, ahorita te voy a decir dónde se encuentra en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, esta transcripción del Evangelio. Es una transcripción muy antigua en donde al margen de la transcripción, la persona que estaba copiando el texto puso una anotación personal donde decía que era tan grande la piedra que 20 hombres no la podían mover, ¿sí? Unos profesores de ingeniería del Tecnológico de Georgia, en una visita que hicieron a Israel, más o menos observando el tamaño de la entrada de la tumba y teniendo conocimiento de los materiales o del tipo de roca de la región, hicieron cálculos y determinaron que el tamaño de la piedra para poder tapar la entrada del sepulcro, esa piedra tenía que haber tenido entre 1,5 y 2 toneladas. De ese peso era esa piedra aproximadamente, ¿sí? Y esta otra transcripción dice que 20 hombres no la podían mover. Entonces, si la piedra era tan grande, pues ¿cómo la movieron para tapar el sepulcro? Pues como ya dijimos, o sea, ellos tenían sus mañas, ¿no? A lo mejor traían a 30 hombres, normalmente a la entrada del sepulcro había una especie de pendiente, subían la piedra ligeramente en la pendiente, la dejaban ahí atorada, y el día que se necesitaba, pues nada más quitaban la cuña con la que se atoraba la piedra y la piedra rodaba por sí misma, ¿sí? Entonces, bueno, con eso en mente, ¿creen que estaba difícil la cosa de la resurrección? ¿Qué les parece a ustedes? Estaba complicada, ¿no? A ver, pregunto yo, ¿un hombre podía haber hecho eso? Si 20 hombres no podían mover la piedra, ¿un hombre hubiera podido mover la piedra? Imposible. Ok, vamos al siguiente punto. Denme la siguiente diapositiva. Otra precaución que se tomó en este caso, o que los líderes religiosos de su tiempo tomaron en este caso, es que pidieron que hubiera una guardia romana en la entrada de la tumba. ¿Me dan la siguiente diapositiva, chicos, por favor? Ahí está, ¿sí? La precaución número 5 era una guardia romana. Los judíos tenían miedo porque era miles de gente las que seguían a Jesús. Entonces, está registrado en Mateo 27, ¿sí? En el Evangelio de Mateo 27, está registrado que los religiosos fueron delante de Pilato y le dijeron: Señor, nos acabamos de acordar que este Jesús dijo que iba a resucitar. Entonces tenemos miedo de que los discípulos vengan y se roben el cuerpo. Entonces, por favor, danos una guardia, dice, danos una guardia romana. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan los discípulos de noche y hurten el cuerpo y digan que resucitó de los muertos, y entonces esto va a ser un desastre. Y Pilato les dijo: muy bien, ahí tienen la guardia, vayan, asegúrenlo como saben. Entonces ellos fueron, aseguraron el sepulcro, sellaron la piedra y pusieron la guardia. Ahorita todavía vamos a la anterior, todavía no me lo cambien, déjenme la de la guardia romana. Ok, ¿qué era una guardia romana? No sé si tú has visto fotitos o dibujitos del sepulcro de Jesús y se ven 2 guardias romanos con sus lancitas allá afuera del sepulcro. ¿Los has visto? Eso no era una guardia romana, ¿sí? La palabra original que se usa para describir a una guardia romana era una custodia. Y una custodia era un grupo de mínimo 4, entre 4 y 16 soldados. Entonces esas fotitos que hemos visto de los 2 soldaditos afuera de la tumba, nada que ver, ¿sí? O sea, mínimo había 4 y podía haber entre 4 y 16. Y como era
yo me inclino a pensar en este caso, o sea, realmente no hay registro histórico de cuántos fueron, pero yo me inclino a pensar que como era un asunto extremadamente delicado y extremadamente peligroso política y económicamente para tanto los judíos como para los romanos, han de haber puesto una guardia de las mejorcitas que tenían. ¿Qué hacían los soldados romanos? 4 de los soldados se paraban y hacían guardia en la puerta de la tumba, mientras 8 se acostaban alrededor de ellos enfrente a dormir, ¿sí? Entonces 8 soldados estaban dormidos mientras 4 estaban haciendo guardia. A las siguientes 4 horas, 4 de estos se levantaban, relevaban a los que estaban aquí, a los que estaban en la entrada, y los otros se iban a dormir. Entonces de esa manera tenían una vigilancia continua las 24 horas. No había manera de que no hubiera vigilancia, de que hubiera un minuto sin vigilancia, no había, ¿sí? Entonces a lo mejor si a uno le daban ganas de ir a hacer pipí, pues los otros 15 estaban ahí, pero no había manera de que la tumba estuviera descuidada. Entonces esa era una custodia romana y eran soldados altamente entrenados, ¿sí? Eran soldados que tenían una disciplina militar excepcional. Y más adelante les voy a comentar algo así de la disciplina militar de los romanos. Tenían una disciplina militar increíble, porque su cabeza estaba en juego. Había y de hecho eso es algo, es un documento que existe en la actualidad, en donde se consigna cuál era la pena para un soldado romano que abandonaba su posición, que se dormía o que huía, y la pena para un soldado romano que faltaba a su servicio era la muerte. Entonces, con ese peso sobre tu cabeza, ¿tú crees que te quitas de ahí? ¿Te duermes? ¿Crees que puedas dormir si tu vida está en juego? Yo no creo. Ok, vamos a la siguiente, ¿sí? La siguiente precaución que se tomó era el sello romano. Acabamos de ver aquí en Mateo 17 que ellos, cuando pidieron la guardia, dice, entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando la piedra y poniendo la guardia. ¿En qué consistía eso de sellar la piedra? ¿Sí? Eso de sellar la piedra consistía en poner una cuerda alrededor de la roca, sujetarla por los dos extremos a la roca de la entrada del sepulcro, y después con arcilla imprimir sobre ella el sello romano, ¿sí? En eso consistía sellar la tumba. Ahí ven la cuerdita, ¿la ven? Ahí está la cuerdita a los dos lados de la roca, y eso que se ve ahí en la parte de la derecha es un ejemplo de lo que sería un sello, una masa de arcilla en donde se imprimía el sello de autoridad romano. Entonces, ¿qué significaba eso? Para poder poner ese sello, los guardianes, los de la guardia romana, tenían que haber verificado que el cuerpo estaba dentro, que efectivamente estaba muerto, y luego salirse de la tumba, cerrarla y poner el sello. Ellos se encargaban de verificar que el cuerpo estuviera adentro de la tumba, ¿sí? Ellos eran los encargados de eso. Entonces hay un historiador que comenta esto: los sellos en la antigüedad eran en realidad considerados como un modo de garantizar la autenticidad. Esto simplemente demuestra que algo era real y genuino. Era un testimonio público de que el cuerpo de Jesús estaba dentro de la tumba y de que todo el poder de Roma estaba ahí para resguardarlo. Entonces, pues no estaba fácil la cosa, ¿verdad? Yo te soy sincera, yo nunca había oído acerca del asunto del sello. O sea, sí había leído los evangelios, pero nunca había sabido qué era esta situación del sello. Y entonces esto del sello era algo muy delicado, porque nadie podía traspasar eso. Nadie podía traspasar un sello romano. Y vamos a ver algunas cosas que hay que considerar, ¿sí? Algunas cosas que sucedieron durante la resurrección. Primero, el hecho número 1 es que el sello romano fue roto, ¿sí? Y eso no era fácil, era difícil que una persona se atreviera a hacer eso, porque quien rompía un sello romano tenía una condena de muerte.
Entonces nadie se atrevía a traspasar ese tipo de sellos. Entonces el primer hecho que ocurrió fue que el sello romano estaba roto. El sello romano pasó a mejor vida, se fue. ¿Sí? La gente temía romper un sello así. Segundo, la segunda cosa a considerar. Vamos a la siguiente diapositiva, ¿sí? La segunda cosa que tenemos que considerar es que la tumba realmente estaba vacía. Ahora, a ver, la tumba estaba vacía. En el momento que los discípulos fueron testigos de la resurrección de Cristo, en el primer lugar que comenzaron a predicar que Cristo había resucitado fue en Jerusalén. Si la tumba no hubiera estado vacía, hubiera habido muchos testigos en Jerusalén de que la tumba no estaba vacía, de que el cuerpo estaba allí. Si ellos hubieran ido al otro lado del mundo a predicar a Cristo resucitado, no, pues ¿quién va a verificar la tumba, verdad? Pero el primer lugar donde comienzan ellos a predicar a Cristo resucitado es en Jerusalén, donde había mucha gente y autoridades y infinidad de testigos que podían saber y que podían constatar que verdaderamente ese día la tumba de Jesús estaba vacía. Dale un aplauso a Dios. Así es. Vuélvanme a poner la diapositiva un momento, ¿sí? Hay un historiador llamado Paul Anthos. Dice: la resurrección no podía mantenerse en Jerusalén ni un solo día, ni aún una hora, si el hecho de que la tumba vacía no hubiera estado en la mente de todas las personas involucradas. Entonces, tanto los discípulos como los religiosos, como las autoridades romanas, todos estaban muy conscientes que la tumba estaba vacía. Cuando fueron a verificar, no había nadie allí. Hay algo dentro de la historia que se llama evidencia histórica de una fuente hostil. ¿Qué significa esto? Es un método que utilizan los historiadores para saber si un acontecimiento realmente ocurrió o no ocurrió. Esto de la evidencia histórica de una fuente hostil consiste en que si una fuente o una persona o un determinado grupo de personas aceptan algo que ocurrió y que a ellos no les conviene, entonces se considera como un hecho histórico sólido. Entonces, en este caso, todo el mundo sabía que la tumba estaba vacía. De hecho, hay un historiador del primer siglo que se llama Justino Mártir, que en uno de sus escritos dice que por ese tiempo las autoridades de Jerusalén enviaron emisarios a todas las principales poblaciones alrededor del mar Mediterráneo para desmentir la historia de la resurrección. Pregunto yo, si había un cuerpo en la tumba, ¿por qué tomarse tantas molestias, no? No es lógico. Entonces, no había un cuerpo en la tumba. De tal manera que las autoridades judías tuvieron que hacer eso. Denme la siguiente diapositiva. Hay algo que dice otro historiador, sí, el historiador Ron Sider dice esto, llega a esta conclusión: si los cristianos y sus adversarios judíos estaban de acuerdo en que la tumba estaba vacía, entonces tenemos pocas dificultades en aceptar que la tumba vacía es un hecho histórico. Punto y se acabó. ¿Sí? La tumba vacía es un hecho consolidado históricamente, porque tanto los discípulos daban fe de eso y los enemigos también estaban vueltos locos buscando el cuerpo. Nunca lo encontraron, por cierto. Nunca lo encontraron ni lo encontrarán. ¿Sí? Y hay otro abogado experimentado en casos penales que dice esto: supongamos que Cristo no resucitó de los muertos. Supongamos que los relatos escritos de sus apariciones a centenares de personas son falsos. Una pregunta: con un asunto tan bien publicado, ¿no es razonable pensar que de no haber habido resurrección, algún historiador o un testigo presencial o un antagonista podría haber consignado para el futuro que había visto el cuerpo de Cristo y podría haber dicho: no, espérense, yo sí lo vi, yo vi el cuerpo de Cristo? No hay nadie. Silencio total. La tumba vacía es un testimonio silencioso de la resurrección de Cristo. No hay un solo testigo
que pueda decir que después del día de la crucifixión vio el cuerpo del Señor? Nadie, ni un solo testigo. Dice otro historiador, el silencio de la historia es ensordecedor. Es el testigo principal, ¿sí? De que el cuerpo de Jesús no estaba allí ese primer día de la semana. Vamos a la siguiente diapositiva, ¿sí? ¿Se acuerdan del asunto de la gran piedra? ¿Sí? ¿Y qué pasó con la gran piedra? ¿Sí? Porque los historiadores, pues más bien los evangelistas, registran algunas cosas muy interesantes que sucedieron con la piedra del sepulcro. Ya dijimos que era una gran piedra, ¿verdad? Que era una piedra de tamaño fuera de lo normal, que pesaba entre 1,5 toneladas y 2. Vamos a ver qué es lo que registran los evangelistas acerca de esto, ¿sí? Primero, en Marcos 16, del 1 al 4, se registra esto. Se registra cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos va a mover la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra y otra vez que era muy grande, ¿sí? Ya la piedra estaba, la palabra en español que utiliza nuestra Biblia es que la piedra estaba removida, pero la palabra original en el idioma de la Biblia que se utiliza para describir esta situación es la palabra anaculio, y esta palabra anaculio significa hacer rodar hacia arriba de una pendiente. O sea, la piedra, no crean que estaba movida a medio metro dejando una rendijita en el sepulcro. La piedra estaba rodada hacia arriba de una pendiente, una piedra de 1,5 toneladas mínimo. Eso es lo que registra el Evangelio de Marcos. Vamos a ver qué es lo que registra el Evangelio de Lucas. Vamos a la siguiente diapositiva. En el Evangelio de Lucas registra esto: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, ¿sí? La palabra original en este evangelio es la palabra apoculio, que significa, es como es un énfasis de la palabra anterior, ¿sí? Y significa efectivamente hacer rodar la piedra hacia arriba en una pendiente, pero ponerla a distancia. Eso significa esa palabra. La piedra del sepulcro estaba rodada sobre la pendiente, pero puesta a distancia. Y vamos a ver qué es lo que registra otro de los evangelistas. En el Evangelio de Juan se registra otra cosa muy interesante. En el Evangelio de Juan dice esto: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada. En los otros evangelios decía removida. En el Evangelio de Juan dice que vio quitada la piedra. Y la palabra original que utiliza el evangelista en este caso es la palabra airo, que significa recoger algo y llevárselo lejos. O sea que la piedra, o sea, haciendo la conjunción de los tres evangelios, la piedra estaba rodada cuesta arriba por la pendiente del sepulcro a cierta distancia, pero había sido quitada de su lugar y puesta en otro lugar totalmente diferente. ¿Quién podía hacer eso, amados? ¿Quién podía hacer eso? La piedra no estaba nada más movidita, la piedra estaba en un lugar totalmente diferente al lugar en donde originalmente se había puesto. Entonces, a ver, que alguien me explique. ¿Han visto a Eugenio Derbez en un personaje que tiene y que grita, que alguien me explique? ¿Lo han visto? Así con unos pelos rubios y con un traje alemán, diciendo, que alguien me explique. Ok, que alguien me explique cómo le hubieran hecho los discípulos para pasar por en medio de una guardia romana sin despertarlos, mover una piedra de la cual se necesitaban por lo menos 20 hombres para moverla y ponerla en un lugar
muy alejado de la entrada del sepulcro. Que alguien me explique. Entonces, amados, ¿esto es obra de Dios o no es obra de Dios? Por eso cuando los discípulos comenzaron a predicar la resurrección en Jerusalén, no había quien pudiera rebatir algo al respecto. ¿Ustedes creen que no fueron muchas personas a ver el sepulcro? Cuando el cuerpo de Jesús no estaba, los primeros que corrieron al sepulcro han de haber sido los religiosos. ¿Cómo que se llevaron el cuerpo? ¿Dónde está? Los romanos también. Todo mundo decía, todo mundo que llegaba al sepulcro y veía la piedra trepada hasta allá arriba de quién sabe dónde, ¿cómo llegó la piedra allá? No había una explicación humana posible. Amados, las cosas que Dios hace no tienen explicación humana, ni tratemos de encontrárselas, ¿sí? Entonces, el testimonio de la historia habla fuerte acerca de lo que pasó ese día. Vamos a la siguiente diapositiva. Algo más que sucedió, otro hecho a considerar, es que la guardia romana estaba ausente de su puesto de servicio. ¿Sí? El Evangelio de Marcos registra que cuando las mujeres llegaron al sepulcro, los guardias estaban como muertos. Había habido un terremoto y un ángel había venido a quitar la piedra del sepulcro, y dice que los guardias romanos estaban como muertos. Yo no sé cómo estarían, si como desmayados o algo así. Y entonces entran las mujeres al sepulcro, salen las mujeres del sepulcro, van las mujeres a darle la noticia a los discípulos, y mientras las mujeres van a darles la noticia a los discípulos, porque eso es lo que dice en el Evangelio de Marcos, no lo tenemos ahí, pero sí dice, mientras las mujeres van a darles la noticia a los discípulos, en ese mismo momento los soldados romanos fueron y se reportaron ante los sacerdotes para decirles lo que había sucedido, para explicarles qué era lo que había pasado. Ahora yo te voy a decir una cosa, un soldado romano no podía dejar su posición de servicio porque sabía que le iba a costar la vida. Y todos esos soldados romanos, los que sea que hubieran sido, dejaron su posición y se fueron a buscar a los sacerdotes. Ahora, ¿por qué se fueron a buscar a los sacerdotes? ¿Sí? Mateo 28, 12 y 13 registra algo de esto. Dice, reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, digan ustedes, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. A ver, ¿qué soldado romano iba a admitir que estaba dormido? Le iba a costar la vida. Pero les dieron mucha lana. Y lo que les dijeron enseguida de eso fue, ustedes digan que hurtaron el cuerpo mientras estaban dormidos. Y nosotros nos los vamos a proteger de que no los maten. No se preocupen, nosotros los vamos a proteger. Y tan los protegieron que durante años se extendió esa versión de que el cuerpo había sido robado, porque había quien decía, porque los soldados decían que se habían quedado dormidos y que el cuerpo se lo habían robado. Ahora, alguien que sea tantito inteligente, o sea, todo el mundo sabía que si un soldado romano hacía eso le costaba la vida. ¿Y estos qué hacen vivos? ¿Por qué están vivos? Para empezar, ¿sí? ¿Por qué no los mataron? Si de veras se quedaron dormidos, porque no están muertos. O sea, cualquiera con un poquito de inteligencia podía deducir eso, ¿no? Y ellos siguieron vivos y extendieron ese dicho a causa del dinero que les dieron, extendieron el dicho de que se habían quedado dormidos y de que el cuerpo había sido robado. Ahora, otra cosa, dices, si los principales interesados en que el cuerpo de Jesús se quedara en la tumba eran los religiosos, porque los religiosos nunca pusieron una acusación en contra de los soldados. Eso también está muy sospechoso, ¿no? Los religiosos nunca acusaron a los soldados de haber faltado a su deber. Entonces, bueno, son cosas que suceden, ¿sí? Son cosas que suceden. Hay alguien, una persona que está encargado, o que estuvo encargado hace años de lo que era la tumba del jardín en Jerusalén, y dice esto:
Había cierta evidencia indiscutible que hacía imposible que los principales sacerdotes presentaran alguna acusación contra la guardia. Las autoridades judías tienen que haber visitado la escena, examinado la piedra y reconocido su posición, que sería tal que no podía haber sido puesta allí por los hombres. Ningún alarde de ingenio podía proporcionar una respuesta adecuada o una excusa, de modo que se vieron forzados a sobornar a la guardia para silenciar las cosas. Ok, vamos a ver otro hecho, ¿sí? Durante la resurrección. Más que de repente la diferencia de las versiones de las computadoras nos mueve los letreros, ¿sí? Pero es el hecho número 5. El hecho número 5 se refiere a los vestidos, o a cómo estaban puestos, o a cómo encontraron cómo encontraron las telas en la tumba. Juan 28 dice esto, narra que cuando las mujeres ya fueron a decirles a los discípulos, y entonces Pedro y Juan corren a la entrada de la tumba a ver qué era lo que había pasado, ¿sí? Por cierto, ¿tú sabes por qué Juan llegó primero a la tumba? ¿Tú sabes por qué Juan llegó antes que Pedro? Porque la Biblia dice que los dos salieron corriendo, pero que Juan llegó primero y Pedro llegó después. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque Pedro estaba gordo. Puede ser, ¿verdad? Esa podría ser una explicación. Pedro estaba gordo. Pero hay otra explicación. ¿Sí sabes por qué Juan llegó primero? ¿Sí sabes o no? Porque Pedro nada más tiene primera y segunda, y Juan tiene primera, segunda y tercera. Así que por eso Juan llegó primero a la tumba. Entonces Juan traía más velocidad. No es cierto, esa es una broma, ¿sí? Pero vamos a hablar de cómo estaban puestos. Regrésenme la diapositiva, chicos, por favor. ¿Cómo estaban puestos las telas? No, la anterior. Ahí está. ¿Cómo estaban puestas las telas en la tumba? Si los dos corrieron, primero llegó Juan, pero esperó a que llegara Pedro, y entonces la Biblia registra esto, ¿sí? Entró primero Pedro y luego dice, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. O sea, ¿qué vio Juan? ¿Qué vio Juan para que creyera inmediatamente cuando entró a la tumba? ¿Sí? Y lo que se registra es que vio las telas, vio los lienzos con los que había sido envuelto Jesús en el lugar exacto donde estaba el cuerpo, pero sin el cuerpo. Y lo que dice es que la tela que cubría su cabeza estaba enrollada en un lugar aparte, ¿sí? Eso fue lo que vio Juan. Y dice, tuvo que haber visto algo tan impactante que dice, y vio y creyó. Ahí estaban los lienzos colocados en el suelo en la forma del cuerpo, pero vacíos. ¿Quién se sale de una mortaja así? Imposible, ¿no? Entonces, los que llegaron al sepulcro fueron testigos de eso, de que las telas estaban ahí en el lugar original donde había estado el cuerpo, pero el cuerpo no estaba. Ok, vamos a ver la siguiente. Cuando se estudia un suceso histórico, es importante investigar si hubo bastantes personas que participaron como testigos de vista del suceso, que estaban vivos cuando fueron publicados los sucesos. Esto ayuda a dar validez a la exactitud del informe publicado. Si el número de personas es importante, el suceso puede considerarse como bien establecido. Ok, ahí les va. Esta es la lista de los testigos. De todos los que vieron a Jesús resucitado. Lo vio María Magdalena, está en Juan 20. Lo vieron las demás mujeres en Mateo 28. Cleofás, otro discípulo en el camino a Emaús, en Lucas 24. Los 11 discípulos junto con otras personas en Lucas 24. 10 apóstoles y otros más con Tomás ausente, cuando no estaba Tomás. Después a Tomás y a los otros apóstoles en Juan 20. A 7 apóstoles en Juan 21. A todos los discípulos en Mateo 28. A los apóstoles en el Monte de los Olivos, y ahí les va la cereza del pastel. A más de 500 personas al mismo tiempo en 1 Corintios 15. O sea, no lo vieron 2 o 3,
No lo vieron nada más los 12 discípulos y sus amigos más cercanos. En Primera de Corintios está registrado que en una ocasión más de 500 personas en una misma reunión vieron a Jesús resucitado. No eran pocos testigos. Entonces la investigación histórica dice que si hay suficientes testigos vivos al momento de que se publica una información, testigos de vista, el hecho puede considerarse como sólido. Ahí en Primera de Corintios 15 dice esto, denme la siguiente diapositiva, fíjense lo que registra Pablo. En Primera de Corintios 15 dice esto, ¿sí? Que si dice, se apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después se le apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al final dice, se me apareció a mí. ¿Sí? Entonces, había suficientes testigos visuales del acontecimiento en el momento que se escribieron los evangelios y esas personas en su mayoría estaban vivos. Por eso el hecho puede considerarse como históricamente sólido. Si cada una de esas 500 personas diera un testimonio de 10 minutos cada una, tendríamos 50 horas de testimonio ininterrumpido de aquellos que vieron a Jesús. Además, no solamente era un número muy grande de personas que lo vio, sino lo vieron durante un periodo amplio de tiempo. No lo vieron durante un día o 2 o 3, fue durante un periodo amplio de tiempo. Ok, no tengo ese pasaje aquí escrito, pero está, ahorita te digo. Se me perdió. Ok, pero lo que dice la Biblia es que Jesús estuvo con ellos durante un periodo de 40 días. Eso es lo que dice la Biblia. Se me perdió una hoja, a ver si aparece por ahí por ahí en mi lugar. Ah, no, ya lo encontré. Ok, en Hechos 1 es donde se consigna esto, ¿sí? Está en Hechos 1. Dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, más de 500 personas durante un periodo de 40 días. No fueron pocos días, ni fueron tampoco pocas personas, ¿sí? A lo largo del tiempo han surgido comentarios que dicen que Jesús nada más se le apareció a sus amigos y a sus seguidores. ¿Tú crees que Saulo de Tarso era un amigo? Y mucho menos un seguidor. Pues no. Sí, ahí es que Jesús nomás se le apareció a sus discípulos. No es cierto. Lo vieron muchas personas y no todos eran discípulos. Pero después de que lo vieron, seguramente fueron discípulos. Seguro. No había lugar a dudas, ¿sí? De hecho, hay un pasaje que nos hace pensar eso. En Hechos 6:7 dice que esto podría explicar que muchos sacerdotes, dice Hechos 6:7, y muchos sacerdotes por ese tiempo obedecían a la fe. Muchos sacerdotes estaban convirtiéndose y aceptando a Cristo como su Salvador. Muchos sacerdotes de Jerusalén, ¿sí? ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? ¿De qué fueron testigos para que todos esos sacerdotes aceptaran a Cristo? Ok, vamos al último punto. Denme la siguiente, chicos. La otra prueba o lo otro que tenemos que considerar, el hecho número 7, es que las mujeres fueron las que lo vieron primero. Y tú dices, ¿y eso qué? ¿Qué tiene que las mujeres lo hayan visto primero? Ok, para el tiempo en el que se escribieron los evangelios, las mujeres no eran consideradas testigos dignos de confianza. Una mujer no podía testificar en un juicio, por ejemplo, ¿sí? Solamente un hombre podía testificar en un juicio. Así que si alguien dice, si la reacción inicial de los 11 era comprensiblemente de incredulidad, si los relatos de la resurrección hubieran sido fabricados, las mujeres nunca hubieran sido incluidas en la historia, porque nadie les hubiera creído.
y las mujeres fueron los primeros testigos de la resurrección. Y te quiero decir algo, chicas, alégrense. Los hombres no consideraban a las mujeres testigos confiables. Dios nos consideró testigos confiables. Así es, amados. Entonces, esto es un fragmento de varias pruebas históricas acerca de la resurrección, ¿sí? Pero lo más importante es el hecho en sí, que Jesús se levantó de los muertos y que junto con Él nos dio vida. Y todas estas cosas imposibles tenían que ocurrir para que no hubiera absolutamente ninguna duda de que Jesús estaba vivo. Un antiguo profesor de letras en una universidad inglesa, uno de sus amigos lo retó a que estudiara las evidencias históricas del cristianismo, y después de haber estudiado las evidencias históricas del cristianismo, él escribió esto. Denme la siguiente diapositiva, por favor. Aquel a quien tan de veras no tenía deseo alguno de encontrar, lo que temía tanto, al fin me alcanzó. En el término de la festividad de la Trinidad de 1929 cedí y admití que Dios era Dios, y me arrodillé y oré. Quizás aquella noche el convertido más abatido y recalcitrante de toda Inglaterra. C.S. Lewis, autor de las Crónicas de Narnia, autor de muchos libros en los cuales él habla del Evangelio a muchas generaciones. Entonces, este es el testimonio de este hombre. Denme la última diapositiva, por favor. Esto dice Primera de Pedro 1, que toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio. Así es, dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Pero todavía existe una prueba más de que Jesús se levantó de la tumba. A ver, yo quiero preguntar aquí entre nosotros, ¿quién de ustedes ha sido sanado de una manera sobrenatural? A ver, los que han recibido una sanidad, pónganse de pie. No nomás levanten la mano, pónganse de pie. Todos los que han recibido, que creyeron en Jesús y han recibido una sanidad sobrenatural. Mi hijo utilizaba lentes y dejó de usar lentes en un día, en un momento, y nunca más ha necesitado lentes otra vez. ¿Quién de todos ustedes ha recibido un milagro económico? A ver, pónganse de pie los que han recibido un milagro económico. Todos los que han recibido un milagro económico, pónganse de pie. Ok, ¿quiénes de ustedes saben que sus pecados fueron perdonados y que tienen una relación con Dios? Pónganse de pie. Todos ustedes, los que saben que sus pecados fueron perdonados y que saben que son hijos de Dios. Amados, nosotros somos la prueba de que Jesús está vivo, de que no se quedó en el sepulcro. Nosotros somos la prueba. Y Jesús se levantó de la tumba, como leímos, para darnos vida. Y lo que dice la palabra es esto, que si tú confiesas con tu boca a Jesús y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, eres salvo. Ser salvo significa que Jesús te imparte vida, que la misma vida que Él recibió ese día ahí en el sepulcro, Él te la imparte a ti, para que tú no mueras eternamente, para que tú tengas vida. Y a lo mejor hay aquí algunos amigos que nunca habían oído hablar de eso, pero yo te quiero decir eso. El hecho de que Jesús se levantó de la tumba era para que tú no mueras eternamente, porque a causa de nuestros pecados nosotros estábamos condenados a morir eternamente.
Pero por eso Dios levantó a Jesús de la tumba, para que después de que Jesús se levantara de la tumba, todo el que creyera en Él recibiera esa misma vida que recibió Jesús, para vivir con Él, para no morir eternamente. A lo mejor tú nunca habías escuchado eso, pero si tú estás escuchando eso esta noche, la Biblia dice que si tú lo dices con tu boca y lo crees en tu corazón, entonces esa misma vida viene a ti. Eres librado de la muerte y esa misma vida viene a ti. Si tú el día de hoy nos estás visitando o tienes pocas veces viniendo y tú nunca le has dicho a Jesús que quieres que Él sea tu Salvador y que tú crees que Él se levantó de los muertos y tú se lo quieres decir esta noche para recibir esa vida, levanta tu mano. Ahí donde estás, levanta tu mano. Si hay alguien, ok, muchas gracias, los veo, gracias. No, sigan con su mano levantada, por favor, sigan con su mano levantada, ¿sí? Jesús te quiere dar esa vida a ti hoy. Les quiero pedir un favor, están lejos y queremos hacer una oración por ustedes. Queremos hacer esto que dice la Biblia, entonces quiero pedirles que pasen aquí, por favor, pasen para que podamos orar juntos y que suceda eso que la Biblia dice, que tú recibas vida a través de Cristo. Ven, pasen por favor. Es un privilegio que estén con nosotros esta noche. Pasen. Si hay más personas, si tú no levantaste la mano, pero tú quieres pasar, ven. Ven, si hay más personas. Ok, si tú no levantaste la mano, pero tú quieres venir y recibir esa vida que recibió Cristo en esa tumba, tú ven, porque esa vida está disponible para ti hoy. Pasen. Pasen, sigan pasando. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ustedes son unos invitados muy especiales en esta noche. Y no vinieron por casualidad. Dios los trajo para que ustedes escucharan eso que escucharon hoy. Porque Dios quiere darles esa vida, la misma vida que le dio a Jesús. Dios quiere dárselas a ustedes hoy. Y lo que dice la Biblia es eso. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces Dios te da esa vida. Entonces vamos a hacer una oración esta noche para decirle a Dios con nuestra boca esas cosas y que Él nos imparta vida. Yo te pido que tú cierres tus ojos un momentito. Cierra tus ojos, nada más es para que no te distraigas, no es por ninguna cosa rara, nadie te va a hacer nada, no te preocupes. Entonces, cierra tus ojos un momento y repite esta oración en voz alta conmigo, porque la Biblia dice que lo digas con tu boca. Repite esta oración en voz alta conmigo. Señor, te doy gracias por haber enviado a Jesús para morir por mí, porque yo estoy muerto, porque yo por mis pecados merecía morir. Pero te doy gracias, Jesús, porque te entregaste por mí en la cruz para que yo no tuviera que morir. Te doy gracias en esta noche. Señor Jesús, yo declaro que tú eres a partir de este día el Señor de mi vida. Y yo creo con todo mi corazón que tú no te quedaste ese día en la tumba, sino que te levantaste. Y te doy gracias por la vida que tú me has dado. Gracias por hacerme tu hijo. Gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Van a orar por ti un momento. Extendamos nuestras manos sobre ellos. Para esto resucitó Jesús, para que ocurriera este milagro. Así que vamos a extender nuestras manos y vamos a bendecirlos. Señor, en esta hora te damos gracias por cada una de estas personas. Te damos gracias, Señor, por lo que tú hiciste a nuestro favor cuando no lo merecíamos. Tú hiciste esto a nuestro favor. Cuando no te buscábamos, tú nos encontraste, Señor. Y en esta hora declaramos bendición sobre cada una de estas personas. Declaramos en esta hora que son hechos hijos de Dios, que hay un nuevo nacimiento, que Jesús les es revelado de una manera sobrenatural. Y que en esta noche la vida de Cristo viene sobre ellos. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Los bendecimos.
Te damos muchas gracias en esta hora, Señor. Te damos muchas gracias.